Bueno, para los que no han estado en toda la serie del libro de este libro del Cantar de los Cantares, quisiera aclarar el término que hemos cantado, la sulamita. ¿Qué significa esa palabra? Significa la pacífica o también puede significar la perfecta. Nosotros estamos en una serie de predicaciones en este libro del Cantar de los Cantares. Si usted no ha escuchado las anteriores, yo le recomiendo mucho que lo haga para que aproveche mejor la serie. Y como decía al inicio, esta es una canción de canciones. Es la misma frase que se usa: el santo de los santos es el lugar santísimo. Así que esta es la canción, la más bella canción que contiene la Biblia, y es el poema de amor entre Jesucristo y la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Entonces, yo creo que es muy importante que las iglesias de Dios tengan un concepto correcto de quién es la iglesia. Sabemos que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos que nuestra tendencia es a pensar de nosotros más de lo que deberíamos pensar. A nivel individual somos así. Nos creemos algo que no somos. Pero hay otro pecado que la iglesia como tal comete, que es no entender lo que es la iglesia. Cuán especial es ella para el Cordero de Dios que la redimió. Y esto, si lo entendiéramos, afectaría la manera en que la iglesia se comporta. Porque se vería tan privilegiada y tan diferente al mundo. Nosotros vamos por el capítulo 3 del Cantar de los Cantares. Es una sección que en nuestra versión de la Biblia le pusieron ese título. Recordemos que los títulos en la Sagrada Escritura no son inspirados, son añadidos para nuestra mejor comprensión, pero entendamos que son útiles. Estamos en el versículo 6. Voy a leer desde el versículo 6 al 11, aunque posiblemente solo nos dé tiempo de ver el primero. Cantares capítulo 3, versículo 6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Y aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno de su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Esta es la palabra de Dios. Vamos a meditar inicialmente en el versículo 6. Inicia diciendo esto: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Quién es esta? ¿Y quiénes estarán haciéndose esa pregunta? Aquella que menospreciaron por estar muy quemada por el sol. ¿Recuerdan en el capítulo 1? No reparéis en que soy morena, aunque pudiera traducirse negra, porque el sol me miró, estoy tostada del sol. Y ahora esa que al parecer era menospreciada por eso, porque su trabajo en el campo, sus arduas labores, hicieron que su piel estuviera tostada ya. Y que ella tuvo que decirles: no reparéis, no se fijen en que yo tengo ese color, porque el sol me miró. Y habíamos visto qué era y qué significaba eso, que el sol
la haya mirado el sol de justicia. Pero ahora, ¿qué pasó con ella? Ahora parece ser digna de admiración. ¿Quién es esta? Es la misma que vimos antes. Algo ha cambiado en ella. ¿Qué pasó? Porque ahora dice aquí que viene perfumada exquisitamente. Sahumada, eso es lo que significa. Con esas especias aromáticas de la antigüedad en el oriente, mirra, incienso. Y ahora ella viene diferente. La pregunta, ¿quién es esta? Muy posiblemente no es una pregunta de que de verdad no la conoces. Esta es la misma, pero algo pasó con ella, está irreconocible. ¿Les ha pasado eso? Para bien o para mal nos pasa. Con personas que dejamos de ver por un tiempo. Y usted dice, me lo encontré, casi no lo conozco, o casi no la conozco. Y digo para bien o para mal, ustedes saben por qué. Porque estaba mucho mejor o estaba mucho peor de lo que lo vimos antes. Pero aquí, ¿qué es? Esa es aquella, la morenilla. Vean cómo viene, sahumada de su mirra. Pasó por aquí y hasta dejó el olor grato que ahora lleva. Esa es aquella, para nosotros que hemos estudiado esto, recordemos, esta es la misma que no cuidó su viña. Me pusieron a cuidar las viñas. Y mi viña, que era mía, no cuidé. Y eso es malo. Y vimos que debía de arrepentirse por eso. Y vimos algunas aplicaciones de lo que es descuidar la viña, pero sobre todo no da fruto la viña así. La descuidó y pequeñas zorras entraban, entonces había que cazarla, si no, nunca iba a dar fruto esa viña. Pero ya todo eso pasó, parece, y ahora dice, ¿quién es esta? Y entonces más parece una pregunta retórica. ¿Es la misma? ¿Cómo ha cambiado? Lo importante aquí, en lo que hoy quisiera concentrarme unos minutos, porque como ustedes saben, hoy va a ser difícil la exposición con esto, de no tener el sonido amplificado, pero el Señor nos ayuda. Aquí dice, ¿quién es esta que sube del desierto? El desierto, ahí es donde necesitamos concentrarnos hoy si queremos que haya provecho en esta lectura. Si no, usted leyó, escuchó y no tiene... ¿Qué significa? El desierto es un lugar de soledad y, como veremos, de pruebas. Vamos a ir a la Sagrada Escritura a ver lo que ocurrió en el desierto en varias ocasiones, para que tenga más sentido para nosotros que ella sube del desierto. En Éxodo, si gustan, no busquen las citas, pero anótenlas. Yo espero que las lean. O, si usted ya conoce la historia, nada más escuche. Pero sabemos que el desierto fue primero para los israelitas un lugar de adoración. Cuando nosotros leemos Éxodo 5:1, Moisés y Aarón le dicen esto a Faraón. ¿Recuerdan las palabras? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para que me sirva, para que me adore en el desierto. Dios le mandaba al faraón, debes dejar ir a mi pueblo. ¿Pero a dónde lo iba a llevar Dios? Al desierto. Qué extraño, ¿verdad? Y ahí ellos me van a servir. 3 días de aquí en el desierto, lo pueden leer en Éxodo 5:1, en Éxodo 7:16, dice, para que me haga sacrificios en el desierto. Ustedes saben lo que sucedió eventualmente. Faraón y los suyos dicen, ¿cómo los dejamos ir? Después de las plagas y sobre todo de la última, de la muerte de los primogénitos, los dejaron salir. Pero después, en su terquedad, él dice, ¿cómo los dejamos? Vamos tras ellos. El asunto es que Dios
Eso lo pueden leer Éxodo 13, 17 y 18. Dios los había hecho a ellos ir por un camino que no era el más cercano, ¿saben? Él dice, no los llevó por la tierra de los filisteos para que ellos, por miedo de la guerra, no se devuelvan, sino que los llevó por el desierto del Mar Rojo. Y por eso después pasó lo que sucedió, ¿verdad? ¿Recuerdan? Faraón y su ejército vienen detrás del pueblo de Dios y ellos, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios de ese desierto los hace pasar por el mar en seco. Dios pelea por su pueblo. Esa es la victoria maravillosa de la que después canta Moisés y María. Éxodo capítulo 15, bellísimo, la victoria después de estar en el desierto del Mar Rojo. Después sigue otro desierto más. En Éxodo capítulo 19 dice muy específicamente que el pueblo tenía que encontrarse con Dios en el desierto del Sinaí. Encontrar a Dios. Y eso significaba que Dios les iba a dar su santa ley. Y una vez que les dio su ley, el tabernáculo fue erigido en el desierto. Una vez más, no pierdan de vista, ¿quién es esta que sube del desierto? Tiene un significado. Ahí también en el desierto los contó Moisés y Aarón al pueblo de Israel. Ok, a ver, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? Hizo un conteo en el desierto. Y varias cosas sucedieron en aquel desierto. Lugar solo, no había aldeas, no había pueblos. La fe de ellos fue probada. Y Dios les dio alimento y agua en el desierto. Espero que conocen las historias del maná. Cómo Dios hizo caer del cielo una semillita que cada mañana caía para que ellos la recogieran y pudieran hacer pan. Luego llegan eventualmente al desierto de Parán. Y Dios les dice que vayan a reconocer la tierra. Y salen 12 espías. Y esto está relatado en Números 12, 16, 13, 26. Y ellos van y reconocen la tierra de Canaán. Y vienen con noticias. Y ellos fallan en esta prueba terriblemente. Se rebelan contra Moisés y dicen, no vamos a poder. La mayoría de ellos piensa que no podrán contra los gigantes. Y Dios los castiga. Y les dice, pagarán por este desierto 40 años. Por los días que reconocieron la tierra y por cobardía y falta de fe no fueron a tomarla en posesión. Y después la Biblia nos habla de otro desierto más, el desierto de Sin. Esa fue la prueba de fe en Cades. Y esta prueba no la pasó ni Moisés. Es un evento que cada vez que yo lo leo, me quebranta el alma. Porque el hombre de Dios deseaba entrar a la tierra prometida. Y se lo rogó a Dios. Pero Dios le dijo, no me hable más de esto. Dice, no entrarás por cuanto no me santificaste delante del pueblo. En el desierto, cuando Dios le dio instrucciones muy específicas para darle agua al pueblo, y él hizo de otra manera. Una prueba de fe. Eso está registrado en Números, capítulo 27, el versículo 14. Y después de todas esas cosas, podemos leer en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, lo siguiente.
30 y 31, leo para ustedes. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos y en el desierto. ¿Has visto que Jehová tu Dios te ha traído? Oigan esta comparación. Como trae el hombre a su hijo. ¿No es esta una comparación bellísima? Dios trayendo a su pueblo por el desierto, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. En todo momento Dios tuvo cuidado de su pueblo. Pero ahora llegó el momento y el desierto queda atrás y hay que cruzar. Por eso es que tiene sentido que dice que sube del desierto. Estuvo en el desierto, ahí su fe fue probada, ahí vio la mano de Dios. Y ahora se avecina un encuentro muy anhelado. Debemos imaginarla. Sube del desierto. ¿A qué viene ella? A un encuentro especial que todavía no ha ocurrido, pero que toda la iglesia del Señor, los que componen la iglesia, lo anhelan. La iglesia lo anhela sobre todas las cosas. Este encuentro del que creo que hablaremos de hoy en 8. Yo espero que hayan seguido lo que les he dicho de los diferentes episodios de Israel en el desierto. Pero hay uno en particular que quiero leerles para que vean cómo se veía ese Israel. Una vez que ya después de vagar 40 años, después de todo eso que les he comentado, cómo se veía ese Israel cerca de Moab en el desierto. Números 24, 1 y 5. El rey de Moab había mandado a traer a un profeta llamado Balaam para que lanzara una maldición sobre Israel. Y aunque a veces al leer este texto no queda tan claro, después otras porciones de la Escritura nos dicen claramente que Balaam amó el precio de la maldad. Era un falso profeta y hacía las cosas por conveniencia y por lucro. Y él intentó, pero vio que Dios no permitía que él lanzara esa maldición. Número 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Estamos hablando del desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué imagen, hermanos? Él está en un lugar donde se ve Israel.
parte del canto que hemos dicho, también lo veremos en su momento en Cantares, compara a la iglesia con ¿qué? Ejércitos en orden. Dios le había dicho a todas las tribus cuál era su lugar y cada tribu tenía su bandera, todas alrededor del tabernáculo, y cuando marchaban, marchaban en orden. ¿Y cuándo era que marchaban? ¿Recuerdan? Cuando la columna de nube o de fuego se movía, se mueven. Y si no se mueve, no se mueven ellos. Y si un día o una semana o un mes no se mueve, el pueblo de Dios no se mueve. Esto es triste compararlo porque muchas de las personas que se consideran pueblo de Dios se mueven y van donde quieran sin preguntar la voluntad de Dios, sin mirar a la columna de nube y a la de fuego. Pero ellos, así era que lo hicieron, peregrinaron en su castigo 40 años por el desierto, y Balaam los ve y dice esto en el versículo 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Pueden verlo? Es lo mismo, hermanos. Es un canto del pueblo de Dios que ha pasado por el desierto y ahora viene y se acerca el momento de llegar a la tierra prometida. A la iglesia también ha de llegarle el momento de que brille una vez más. Y como dice la escritura en Isaías 43, 19, Dios abrirá camino en el desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto? Bueno, pues aquella a la que Dios le abrió un camino en el desierto. Isaías 43, 19. Ven, hermanos, es lo que quiero transmitirles, que no hay palabras espurias en las Sagradas Escrituras. Espuria significa que no, que están ahí por relleno, no sirven. Todo lo que Dios nos dejó tiene una enseñanza para nosotros. Y para que podamos entender lo que esta frase significa, necesitamos entender lo que el desierto significa en la Biblia para el pueblo de Dios. Cuando eventualmente, bueno, ustedes saben, llegan a la tierra prometida, los profetas anuncian la venida del Mesías y pasan tantos siglos hasta que Dios envía al Salvador, pero antes envía a un hombre. Y Juan el Bautista, según dice Mateo 3:1, apareció ¿dónde? En el desierto, predicando en el desierto. Y en Mateo 11:7 Jesús hace una pregunta similar. ¿Qué salisteis a ver al desierto? También leemos en Mateo capítulo 4 el Evangelio, que fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué símbolo, verdad? ¿A qué fue llevado al desierto? A ser tentado por el diablo. Y ahí lo llevó el Espíritu Santo de Dios. Los verdaderos creyentes, la iglesia del Señor, debe pasar por el desierto. Tierra no habitada, tierra en la que tenemos que aprender a depender de Dios porque no hay nada ahí. Y tiene que usted aprender a depender de que Dios envíe el pan y el agua y todo lo que usted ocupa. Tanto físicamente, pero más espiritualmente. Y cada vez que nosotros comenzamos a confiar un poquito en nosotros mismos y a sentirnos que todo está bajo control, Dios envía algo para que aprendamos a depender de Él. Porque vamos caminando, esto es un peregrinaje por el desierto. Apocalipsis 12:6
describe una visión tremenda. Hay dos visiones que él tiene tremendas, ¿verdad? Vean que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y casi que aquí podemos decir, ¿quién es esta? Y en el versículo 6, bueno, y después leemos que ella es atacada por el diablo, que es el dragón. Pero dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La interpretación más sencilla, yo sé que hay muchas interpretaciones de Apocalipsis y algunas descabelladas y así, pero esto es claro que sirve para la iglesia de todos los tiempos. La iglesia que es enviada al desierto y que Dios ahí va a cuidar de ella. Y eso de los días es, hermanos, no es para siempre. Este desierto no es para siempre. Son unos días contados. Se va a acabar. Tienen número. Dios nos da esas alas de águila. Nos da esa perseverancia. Si ustedes leen, es tan precioso lo que Dios hizo con su pueblo. En esos 40 años no se les hinchó el pie, no se les gastó la ropa. Dios con ellos en el desierto, como un padre lleva a un hijo. Por eso les digo que es tan triste ver la relación que algunos tienen con Dios, personas que supuestamente son cristianas y no tienen esta intimidad de la que habla el cantar de los cantares. 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y hay cristianos que no parecen tener esa comunión con Jesucristo. Y nosotros estamos llamados en el desierto de esta vida y en este peregrinaje a depender de Jesucristo para todo. Él es la roca de la que sale el agua que necesitamos. Él es ese maná que descendió del cielo. Todo es Él. Y hoy también el pastor Randall nos leía en Isaías 61:10 algo similar a verla, a una novia ataviada para su marido, dice, con sus joyas. En este caso, en el caso de Isaías, él dice, como novia ataviada con sus joyas, así hizo Dios. Y lo compara al manto de justicia y a la vestidura de salvación. Yo quisiera preguntar, iglesia del Señor, pero individualmente también, porque todo esto se aplica a la iglesia corporativamente, pero a cada uno de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Y estamos hablando de la iglesia universal, no necesariamente miembros de esta iglesia. ¿Está usted atravesando un desierto? ¿Entiende que eso es lo que hacemos aquí? Pero a veces es más notorio, a veces los cristianos están pasando, lo parece también en este mundo, que no parece que están en el desierto, ni siendo su fe probada, ni venciendo a Satanás. No parece eso. Parece que están en Egipto, en el mundo. ¿Cuánto me preocupa esa tendencia de volver a Egipto? Estaba en el pueblo de Israel. Y usted tiene que ser parte de esa que se le dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Ya no más desierto, tengo que pasarlo, sí. Pero yo lo que quiero es el día en que ya se acabe este desierto. Porque en el desierto, como les digo, hay esterilidad, hay soledad. Y bueno,
En todas las demás instituciones usted podrá ver decadencia y falta de fruto. Piense, ¿cómo está su matrimonio? ¿Está bien o están en un desierto? ¿Cómo están sus relaciones familiares, personales? ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Está usted dando el fruto? ¿O está pasando por ese desierto de esterilidad? Cuando aquí se pregunta quién es esta, les decía que la idea es esta. Ya no se parece, ¿cómo ha cambiado? Y yo me hice esta pregunta. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Han visto cambio? ¿Qué pueden decir otros de usted? Pueden decir, ¿quién es ese? Está irreconocible desde que se metió a eso de la religión, como así dicen ellos. Pero es que tristemente no siempre es así. Algunos cambian de iglesia y van de una iglesia a otra, pero no hay cambios en ellos. Lo que hay es un cambio de iglesia. La verdadera comunión con Cristo lleva a algo tal y hay cambios tan grandes que dice, él no era así, ella no era así. Yo la conocía y ha cambiado bastante. Y esa es la belleza del cristianismo. El Señor nos ha cambiado y nos sigue transformando, porque así dice Romanos 12, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento somos transformados, no amoldados al mundo. Hay un dicho un refrán muy feo, no sé si algunos lo conocen, pero dice así, cuando alguien habla de una persona que otra vez vuelve a hacer lo mismo y la persona la conoce por tiempo y dice, genio y figura hasta la sepultura. Y quieren decir, este nunca va a cambiar, siempre ha sido así. Desde que yo lo conozco es, y póngale, peleón, iracundo, egoísta, contencioso, fiestero, no sé qué puedan decir, genio y figura, ese es igual siempre. Y ya como una resignación de las personas a otro que no cambia. Hermanos, así no es el cristianismo. Tiene que la gente poder decir, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Viera cómo vestía antes y ya no. Yo sé que a la gente no le gusta que yo hable de eso, pero está en la Biblia también. Pero viene, supuestamente es cristiano y es igual, lo mismo que el mundo, habla como el mundo, entonces no pueden decir, ¿quién es este? Las mismas palabras no pueden salir de nuestra boca que las que salen de los que andan en todas las cosas de este mundo, no puede ser igual. Ahora, algunos tuvieron que luchar más con esto que otros, pero tiene que haber una diferencia para que el mundo diga, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Algo pasó en ellos. Isaías 63, voy a leer para ustedes, terminando un pasaje en el que también se pregunta, pero ya es algo diferente, hermanos. Pero me lo recordó y dije yo, de él también se dice esto. Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién será? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas
mis ropas, versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Un día dirán también, ¿quién es este? Porque aquel que vino como un cordero, como un niño que experimentó nuestros sufrimientos y pasiones, Jesucristo, un día vendrá en poder y gloria. Y Apocalipsis 19 dice, Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que, para que ustedes y yo, para que de la iglesia de Cristo se pueda decir, ¿quién es esta que sube del desierto? Parece una columna de humo, sahumada de mirra y de todo este perfume aromático. Usted tiene que haber tenido un verdadero encuentro con aquel del cual se dirá, ¿y este quién es? El que tiene poder para salvarlo. Leímos ahí, es Jesús. Si usted no lo conoce, si usted no camina con Él, si usted no anhela ese día, clame a Dios que cambie su corazón para que usted sea parte de esta esposa del Cordero de la que se dice esto aquí. Seguiremos adelante con las otras ilustraciones y comparaciones preciosas que en la palabra de Dios hay para la iglesia. Pero le pregunto otra vez, ¿entiende usted que la vida cristiana es un desierto de prueba? ¿O está usted todavía en Egipto? ¿O es usted de los que dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto? Bajo el yugo de Faraón, bajo Satanás, en el mundo. Dios nos libre. Esta es la palabra de Dios y que su Santo Espíritu la selle en nuestros corazones. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias que nos has concedido leer tu palabra y meditar en ella. Pero solo tu Espíritu Santo puede hacer que esto que hemos leído y en lo que hemos meditado penetre al alma para cambiarnos. No queremos ser como hemos sido. Limpia tu iglesia, Señor, que tu iglesia vuelva a brillar y que de verdad anhelemos el día de la reunión con el Cordero de Dios. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguidamente tenemos la celebración de la Cena del Señor. Veo lo que dice la palabra del Señor en la